El problema de Brasil fue que surgió un personaje inesperado, Bolsonaro, que canalizó todo ese descontento, que iba a la televisión diciendo, mostrando libros LGBTQ y diciendo, esto es lo que se está haciendo con sus hijos, esto es lo que se les está dando en las escuelas, ustedes quieren esto para sus hijos, y con eso les fue suficiente para ganar una elección. Eh, pero claro, Bolsonaro, que parecía más de lo mismo, tuvo un pequeño desliz. Se tomó en serio lo de las políticas anti-woke. Y en ese momento Estados Unidos todavía no había determinado que eso se iba a desmantelar. Esas políticas anti-woke estaban en su punto más alto, impulsadas por las corporaciones, impulsadas por el país. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Entonces, Bolsonaro se tomó muy en serio su libreto y esto chocó con lo que era el modelo. En definitiva, para aplicar las políticas liberales que aplicaba Bolsonaro, había muchos otros candidatos que no cuestionaban no cuestionaban la cuestión woke, que era central para el diseño de Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Lo sacaron a Lula, que lo habían encarcelado ellos mismos, y lo pusieron en competencia para sacarlo a Bolsonaro del poder. No alcanzaron los votos, no importa, en una elección tan extraña como la que Biden le ganó a Trump y con sucesos muy parecidos a los del toma del Capitolio en Brasil, podríamos decir un calco en Brasilia, se produjo el relevo de poder porque Bolsonaro, dentro, aparte de esta política anti-woke, había dado otro paso inaceptable. Se había acercado a Rusia y había negociado tratados nucleares, fertilizantes y demás con Vladimir Putin, cuando Vladimir Putin ya había sido condenado por Occidente y estaba a punto de iniciarse la guerra en Ucrania con las características que hoy estamos viendo. Esa deriva prorrusa de Bolsonaro fue la gota que rebalsó el vaso y que se dio justo también, con mala suerte para Bolsonaro, que fue la llegada de Biden, con una agenda pro-LGBT, en la cual encajaba perfectamente Lula, quien además anudó acuerdos ambientales con Macron en Brasil. Entonces vemos a un Lula que en realidad lo que es representante de esas ideas woke con las cuestiones climáticas, por supuesto mucho más inteligente que Milei y también con otro corte, podríamos decir, más tradicional en la forma de hacer política, sin los exabruptos del presidente argentino. Así en realidad creo que vamos llegando a entender entonces cuáles son las diferencias que hay. Simplemente no hay izquierdas o derechas para discutir. Las dos cuestiones llevan a lo mismo, son dos caras de una misma posición. Las élites gobiernan a través de una izquierda liberal o a través de una izquierda, de una izquierda liberal o a través de una derecha liberal, pero en definitiva lo que no se va a cuestionar es ese modelo liberal. Y esa es la clave del problema. ¿Qué es lo que puede surgir hoy? ¿Qué es lo que está surgiendo en realidad? Yo creo que una segunda discusión que es primaria y que de alguna manera está relacionada con esto, tal vez no tiene todavía demasiado vuelo teórico y demasiada profundización, pero que tiene que ver que en lugar de izquierdas o derechas podemos hablar de soberanistas y globalistas. Este conflicto que empieza a tomar cada vez más fuerza, refleja un poco muchas de las cuestiones anteriores. Tiene que ver con quienes defienden la cuestión nacional, quienes defienden la soberanía, versus aquellos que están a favor de la apertura global y desde la cuestión cosmopolita. El papel del Estado como rector de las políticas o las corporaciones tomando las decisiones, como pasa con nuestros modelos actuales, ¿no? La profundización de los TLC o las soberanías nacionales, la migración controlada en función de las necesidades de un país o la migración descontrolada como estaba sucediendo hasta ahora, la libre circulación de capital o el control de los desplazamientos del capital en función precisamente de las necesidades de las naciones, la discusión de a dónde va a parar la renta,
queda dentro de las naciones y en servicio del Estado, y después, bueno, será una segunda discusión cómo se reparte eso internamente, o esto queda en manos de las transnacionales. Bueno, esto de alguna manera viene de la mano con una segunda discusión, pero que en realidad viene enancada en la primera, que es progresismo versus tradicionalismo. El progresismo claramente se alinea con el globalismo y el tradicionalismo con lo que sería el soberanismo. No se puede ser soberano sin ser tradicionalista y no se puede ser progresista siendo, por ejemplo, no siendo globalista. El progresismo es inherentemente, por su estructura liberal de pensamiento, sí o sí globalista. La lucha entre quienes impulsan los derechos individuales, diversidad cultural, se enfrenta a quienes buscan los valores tradicionales, la estabilidad y la continuidad. Los que defiendan el papel de la religión en la política como parte de una cultura tradicional y como parte de la necesidad de un pueblo con vida espiritual, y aquellos que en realidad hablan del laicismo y de la separación. El papel propio de la lengua, no es casualidad que en los años dorados del wokismo hayamos visto el relanzamiento de un nuevo idioma, que era el lenguaje inclusivo, con acepciones locales, donde se borraban las reglas gramaticales, se ponían muchas cuestiones absolutamente incoherentes, y sobre todo que reflejaban que esto no era una evolución natural del lenguaje, no era algo que se hablaba en las calles, sino era algo que se forzaba y se trataba de introducirlo desde las élites intelectuales, sobre todo, forzaban a hablar con un lenguaje que nunca cuajó, pero que tenía como una meta clara y firme la destrucción del esquema tradicionalista y generar esa predisposición hacia lo global, con un fin último que sería el transhumanismo, eh, donde las teorías queer, por ejemplo, son un primer paso en ese sentido. Yo decido mi naturaleza y mi decisión está por encima precisamente de la propia naturaleza. Yo soy hombre o soy mujer o soy una cosa en función de lo que yo me autopercibo. Bueno, esto es un primer paso en el sentido precisamente del transhumanismo, que busca trascender de la materia humana, de la carne, de propio Dios, para transformarse en una visión supra tecnológica que nos escinde de la propia naturaleza que tenemos como seres humanos. Como conclusión, las ideas de izquierda y derecha ya no son aplicables en la realidad, han sido vaciadas de contenido, se las ha reemplazado por ideas nuevas que responden a intereses de las élites. Sirven para diagramar un mundo en manos de las corporaciones. Surge una respuesta naciente, y entre quienes tienen la respuesta aparece un país como Rusia, que tiene una política de valores que se ve reflejada en el mundo occidental. Hay otros países, pero son mucho más lejanos culturalmente. Rusia es el que más se ve y se acerca a los pueblos occidentales, los pueblos americanos, que entienden un poco lo que pasa, pero que ve con asombro como las ideas tradicionalistas y conservadoras que hoy se aplican en Rusia, acá son consideradas de ideas fascistas. Vemos también que quienes apoyan a Rusia en esta contienda contra la OTAN son aquellos que están con el lado de las ideas tradicionalistas, conservadoras y, podríamos decir, soberanistas, y quienes apoyan a la OTAN, ergo a Ucrania, son aquellos que se manifiestan como culturalmente progresistas, porque consideran que Putin y que Rusia son parte de una misma misoginia y de una misma homofobia que deben combatir, y desprecian todos los movimientos de cultura tradicional que combate también inclusive la propia religión. Entender esta dinámica yo creo que es clave para comprender qué es lo que pasa hoy en el mundo, sobre todo en Occidente, y cómo han surgido los movimientos políticos y cuál puede ser nuestro destino.